Hola, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ¿hay niños acá hoy? ¿Niños? Ahí hay un par. Yo los invito si quieren venir adelante, porque hoy la predicación también va a ser para ustedes. Todos los niños que quieran venir, hay lugares acá adelante y pueden venir. ¿Saben que les tengo que contar un pequeño secreto? Se lo voy a contar a los chicos, pero los grandes me van a entender súper bien. ¿Saben que antes, cuando nosotros veíamos la televisión, Félix, cuando nosotros veíamos la televisión, no es que vos ponías el botoncito y arrancaba la peli. Vos tenías que llegar a tiempo para la hora en que empezaba la peli. Y si vos no llegabas a tiempo porque te demoraste o porque pasaba algo, la peli arrancó. El que estaba ahí le estaba viendo y vos llegás capaz que a la mitad de la peli y no entendías bien qué estaba pasando, ¿sí? Entonces el que estaba al lado, si tenías la suerte de que alguien haya estado viendo la peli desde el principio, te decía, no, pasó esto y pasó esto otro también. Y fíjate, él es tal y este otro es tal otro. Y así teníamos que ver las pelis. ¿Y saben qué? Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Porque nosotros vamos a agarrar un fragmento de la palabra de Dios ubicado en el libro de Génesis, pero si vos no conocés la historia desde el principio, no entendés qué hace ese hombre ahí, por qué llegó a esa situación. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver de qué se trata este libro. La Biblia se trata de la creación de Dios. Dios en el principio, en el Génesis, que es el libro que estamos estudiando, dice que hace los cielos y la tierra y crea todo perfecto, lo hace todo hermoso. El tema es que le dijo a Adán y a Eva que no comieran de un fruto. Y ellos, ¿saben qué hizo? ¿Qué hicieron? Pecaron. ¿Por qué? Desobedecieron, los tentó la serpiente y ellos comieron del fruto. Al comer del fruto entra el pecado y de ahí en adelante arranca toda la Biblia. Porque nos está mostrando que Dios hizo un mundo perfecto, pero que el pecado se introdujo en la tierra. ¿Saben que más adelante vino el diluvio de Noé, que se salvó una familia porque había mucha maldad en la tierra? Y después de eso, hubo gente que quiso construir una torre muy, pero muy grande. ¿Alguien sabe el nombre de los chicos? ¿El nombre de esa torre? La Torre de Babel. Sí, la Torre de Babel. ¿Qué quiso hacer la humanidad ahí? Dijo, si Dios nos quiere destruir de nuevo, nosotros vamos a hacer algo súper grande, que llegue hasta el cielo, hasta donde está Dios. Nosotros lo vamos a hacer. Por nuestro esfuerzo lo vamos a conseguir. E hicieron esta torre. ¿Y cómo hizo Dios para frenar esto? Cambió el lenguaje. Bien, cambió las lenguas, los confundió. Y de ahí vinieron los distintos idiomas. Todo esto es importante porque yo les voy a contar cómo sigue la película. Entonces le estoy haciendo la introducción. Más adelante, Dios llama a una persona. Dios lo llama a Abraham. En Génesis 12, capítulo 12, versículo 3, le dice a Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. El tema es que cuando Adán y Eva pecaron y Dios maldijo a la serpiente, le dijo que un hijo de esa mujer iba a ser quien aplastara a la serpiente, es decir, quien destruyera el pecado y la maldad. Y de ahí en adelante, toda la Biblia vieron que hay muchas genealogías, que hay muchos, el padre era tal, el hijo era tal, el nieto y así iban bajando las genealogías. Es porque estaban buscando quién iba a ser la simiente, quién iba a ser el hijo de la promesa
que destruya el pecado. Y a Abraham le dan una promesa nueva y le dicen, en ti, en vos Abraham, van a ser benditas todas las familias de la tierra. El tema, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, que ya lo estudiamos hace unos domingos atrás. Y este hijo Isaac tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos de Isaac? No eran ellos. Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Bien, eran ellos. Y saben que desde el vientre de la madre ya se venían peleando estos dos. Y Dios le da una promesa a Rebeca diciéndole que el menor iba a estar por sobre el mayor. En un momento, el primogénito, el primero en salir, había sido Esaú. Y había ido a cazar. Él había ido a trabajar y estuvo trabajando todo el día. Y volvió como buen hombre que trabajó todo el día, cansado y con hambre. Con mucha hambre. Vieron que hasta que uno no come es como que no se estabiliza ahí la cosa. Y él estaba así, estaba desesperado. Y Jacob tenía un plato de comida espectacular, un guiso. Si lo ven ahí al guiso, fíjense, díganme si no les da un poquito de ganas de entrarle al guiso. Riquísimo. Entonces empieza el comercio y le dice, si vos querés el guiso, me tenés que dar a mí la primogenitura. Y ahí negocia y Esaú, muerto de hambre, dice, si me estoy muriendo de hambre, a mí me sirve comer ahora, ¿qué me importa la primogenitura? Y él menospreció la primogenitura y Jacob la obtuvo así, por un plato de comida. Ahora después pasó otra cosa más. Isaac, su padre, queda un poco ciego, y él se sentía como que ya sus días en esta tierra habían acabado. Así que lo llama a Esaú, a su hijo mayor, y le dice, anda al campo y prepárame la comida que a mí me gusta. Y cuando vengas, yo te voy a bendecir. Todo esto que él estaba hablando, Isaac hablaba con Esaú, estaba escuchando por detrás de la carpa, ¿quién? Rebeca, su esposa, estaba escuchando ahí, atenta. Y va y le dice a Jacob, porque ella tenía la promesa esa. Esto es lo que vimos el domingo pasado con Marcelo, ¿no? Y le dice, andá y hacé esto. Yo le voy a preparar la comida y vos te vas a disfrazar. Miren cómo se disfrazó. Te vas a disfrazar de Esaú para que la bendición te llegue a vos y no a Esaú. Y ahí lo vemos cómo le está bendiciendo y Isaac, ¿sabe qué pasa? Él decía, hay algo que no me cierra acá. Porque el pelo, el olor es el de Esaú, pero la voz es la de Jacob. Entonces no lograba, no estaba seguro. ¿Y saben qué le dice Jacob? Tu Dios, y fíjense la palabra que usa, tu Dios hizo que yo encuentre rápido la comida, entonces pude hacerlo. Entonces Isaac bendice a Jacob. Entonces, ¿qué se imaginan que pasó cuando llegó Esaú? Se lo quería comer, literal. ¿Saben qué dijo Esaú después de todo esto? Mi padre ya está grande y cuando se muera, yo lo voy a agarrar a Jacob. Y todo esto no lo dice la Biblia así en estas palabras, pero sí dice, lo voy a matar. Sí lo voy a matar. Ahora, cuando él dice esto, ¿quién escuchó? Rebeca. Es como que las madres tienen una capacidad por ahí de escuchar todo, ¿viste? Todo lo que pasa ahí en la casa, ¡pum! Escuchó Rebeca. Entonces va y habla con Jacob y le dice, te tenés que ir, tenés que huir, huye por tu vida. Huye porque te van a matar. Y Jacob va a donde Isaac y Isaac le dice, mira, no te cases con mujeres de acá, anda con el hermano de tu mamá, con Labán, y busca mujer ahí, busca una esposa ahí. Y él agarró
las poquitas cosas que podía cargar y se fue solo. Ahora, cuando él se va solo, imagínense, esto es hace muchísimos años atrás, era caminar solo por el desierto y lo encontró la noche caminando por el desierto. Imagínense toda esta situación. Ahí lo vemos a Jacob con un conflicto familiar y con sus consecuencias, huyendo de su casa, está solo en el camino, no tiene hogar, no tiene refugio, él se siente totalmente vulnerable, está ahí que no sabe qué va a pasar, tiene una gran incertidumbre, no puede saber si va a pasar siquiera esa noche. ¿Y cómo venía él cargado? Él venía cargado como el usurpador, como un engañador, como un ladrón. ¿Eso es ser una buena persona? No. No son palabras que describen una buena persona. Entonces, con todo este contexto, vamos a arrancar a leer nuestro pasaje de hoy para poder entenderlo lo mejor posible. Entonces, yo los invito a que busquen en Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28, del versículo 10 en adelante. Génesis 28, del 10 al 22. Y leemos juntos. Jacob salió de Beerseba, donde estaba viviendo, y se fue para Harán, que era donde vivía ¿quién? Labán, el tío, ¿sí? Estaba huyendo y estaba en el camino. Llegó a cierto lugar, fíjense cómo se llama ese lugar. Cierto lugar, y pasó la noche ahí porque el sol ya se había puesto, y tomó una piedra del lugar y la puso en la cabecera y se acostó en aquel lugar. Es decir, imagínense la situación si no estaba desprotegido ese hombre. De un animal, de un robo, de lo que sea, expuesto. La noche y en el desierto o en esa zona, no creo que haya sido muy calentito. Hay que ver, acá no dice que haya tenido una manta, que se haya hecho una carpita, nada. Era él, la piedra y la nada misma. Miren el versículo 12. Tuvo un sueño y vio que había una escalera que apoyaba en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre, fíjense, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti, es decir, en Jacob, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan que estábamos buscando al hijo que le habían prometido a Eva? La Biblia se trata de esto. Estamos buscando al hijo prometido de Eva. Ahora, ese hijo prometido iba a pasar por Abraham, en el cual iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y le acaban de prometer esto mismo a Jacob. En tu simiente, es decir, uno de tus hijos, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Versículo 15. Ahora bien, esto es muy hermoso. Yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Tremenda promesa. ¿Sí? Le dijo, te voy a cuidar, te voy a hacer volver a esta tierra y no te voy a dejar hasta que se cumpla todo lo que te prometí. Seguimos, versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo,
ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Imagínense, él se acostó solo ahí. Estaba la piedra, él, y sueña todo esto y dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, ¿cuán imponente es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima. Aquel lugar le puso de nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Betel significa casa de Dios, ¿sí? Entonces Jacob hizo un voto, fíjense, y le dice, esto es interesante. Primero, si Dios está conmigo, 2, me guarda en este camino en que voy. 3, me da alimento para comer. 4, ropa para vestir. 5, y vuelvo sano. Y 6, y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Llama la atención. Entonces, si Él cumple estas 6 condiciones, Él será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, esta piedra será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Es decir, si Dios cumplía con las peticiones, Él iba a hacer estas cosas con Jacob. Ahora ya, habiendo visto el texto que vamos a estudiar, vamos a ir a los puntos de este sermón. Este es un sermón clásico de 3 puntos, muy fáciles de recordar, muy sencillos. El primer punto es que Dios se acerca. Dios se acerca a Jacob y Dios se acerca al hombre. Él se nos acerca a nosotros en la noche. Lo segundo es que Dios se revela y le muestra la visión, le muestra quién es Él. Y le muestra que hay una forma de comunicar la tierra con el cielo. Y lo tercero es que Dios lo despierta. Despierta una respuesta en este hombre. ¿Sí? Y hay un versículo que es muy importante en todo este estudio, que no está dentro de la historia, pero que está súper relacionado con la historia. Y es en Juan 1:51. Acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. En este momento, el Señor está buscando a sus discípulos. Y llega a un discípulo llamado Natanael y le dice, este es un buen israelita. Y él le dice así, ¿de dónde me conoces? El versículo 48. Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dije, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, el versículo central, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo leo en esta versión, en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Ven la relación que tiene con el pasaje? ¿Con este sueño? Es lo mismo que soñó Jacob. Y es lo mismo que está diciendo acá Jesús, que iba a pasar sobre él.
Así que ya con todo esto en vista, vamos a ver el punto número 1. En el punto número 1 es que Dios se acerca al hombre. ¿Cómo estaba este hombre esa noche? ¿Cómo estaba Jacob acostadito ahí? Probablemente tenía miedo. Estaba vulnerable. Estaba en una transición de que salió pero todavía no llegó. Estaba en un lugar, ¿vieron que lo menciona como en cierto lugar? Simplemente, no le dice un lugar específico, estaba en cierto lugar, estaba por ahí. Y muchas personas, hay veces en que pretenden estar bien para acercarse a Dios. Pero este pasaje no nos muestra eso. No hace falta que vos seas moralmente perfecto para que Dios se acerque a tu vida. No hace falta de que no tengas problemas para poder venir a la iglesia. Hay gente que cree eso, dice, no, ¿saben qué? Yo soy muy pecador. Las cosas que yo hice no tienen perdón, entonces no me puedo acercar a Dios. Pero acá el texto nos está hablando de otra cosa. Acá el texto es que Dios se está acercando a una persona que no estaba llena de virtudes. ¿Cómo te encuentra Dios hoy? ¿Cómo sale Dios a tu encuentro en esta mañana? ¿Vos venís en tu noche oscura, como Jacob? ¿Estás con dificultades, con problemas, con angustias? ¿Cómo llegaste esta mañana acá? En Lucas 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otro pasaje en Mateo está hablando de la misma situación, está acá llamándolo al mismo Mateo, que era un recaudador de impuestos y era muy odiado. Él está queriendo ir a su casa y los fariseos le dicen, ¿cómo te vas a juntar con esta gente? Y al oír esto Jesús dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces fíjense cómo Jesús está buscando al pecador, al que se siente mal, al que tuvo una mala semana, al que tiene problemas en su matrimonio, al que no consigue trabajo. Jesús se acerca al necesitado. Jesús se acerca al pecador. Y hay personas que están exactamente en esa misma condición, en un momento de transición, de miedo, llenos de culpa, con la vida demasiado desordenada. Acá hay un punto que es muy importante y le quiero hablar a los niños. ¿Dónde están los niños? Se me fue uno de los niños. Ahí está. Ahí están. Bien. ¿Cómo les va a ustedes con el tema del miedo a la noche cuando se apaga la luz en tu pieza? Tema duro si los hay, ¿no es cierto? A veces se pone complicado. Y hay cosas que dan miedo. Dan miedo quizás estar solo. Da miedo la oscuridad. Llegar a un lugar nuevo también da miedo. También da miedo. Pero fíjense lo que está contando esta historia hoy. Y también esta historia es para ustedes. ¿Quién estaba al lado de Jacob esa noche? Dios. Dios estaba con él, al lado de él esa noche. Y Dios está al lado tuyo, también a la noche, cuando tenés miedo. Durante el día también. Pero cuando vos tenés miedo, Dios también está al lado tuyo. ¿Y saben qué? No solo está al lado de los niños buenos que hacen todo bien. También está al lado de los niños que quizás no sean los más buenos de todos. Y eso es importante.
Punto número 2. Dios revela el acceso y la comunicación entre el cielo y la tierra. Acá es muy interesante. Esta comunicación no es un invento humano, no es una torre de Babel modificada que le hicieron los hombres para poder llegar al cielo, sino que es Dios el que pone una escalera que comunica la tierra con el cielo. Hace un cable, hace una comunicación, hace un puente para llegar al cielo. Y hay muchas veces que la religión humana quiere levantar torres de Babel modificadas con moralismo, con méritos, con rituales, con espiritualidad pero sin arrepentimiento, con obras, hacer cosas y cosas para llegar a Dios. ¿Y saben qué? El Evangelio dice otra cosa. No depende de eso tu comunicación con Dios. El proceso es totalmente distinto. Es Dios el que se acerca al hombre, es Dios el que se pone a tu lado y es Dios mismo quien arma la escalera y la comunicación. Y fíjense que en esta escalera, ¿quiénes estaban subiendo y bajando? ¿Quiénes eran? Los ángeles subían y bajaban por la escalera. ¿Y qué llevan los ángeles? ¿Qué son? Mensajeros. Hoy podríamos decir que es como mandar un mail o un WhatsApp. Es decir, sube la información a la nube y baja la información. ¿Sí? Es como que sube y baja, va y viene. Lo que da a entender es que la comunicación entre el cielo y la tierra es fluida. No es un Dios que hizo el universo, hizo la tierra, puso al hombre y dijo, chao, los dejo ahí, hagan su historia, hagan su vida. No, la escalera tiene comunicación de ida y vuelta. ¿Sabes qué pasa? En ese momento Jacob estaba durmiendo y pensando que estaba solo en la tierra, pero en la visión Dios le muestra que el cielo no está desconectado de su historia. Y ¿sabes qué? En esta mañana a mí me toca contarte de que el cielo no está desconectado de tu historia. Tu historia es importante para Dios. Y acá viene la clave, lo que leímos hace un rato. ¿Quién es la verdadera escalera? Jesús lo dice claramente. De aquí en adelante veré en el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Que Él es la verdadera conexión entre el cielo y la tierra. Es Jesús la única forma de comunicarnos con el cielo. Jesús es el único camino hacia el Padre. Es la única forma de conexión. ¿Sabes cuál es tu problema principal? Tu problema principal no son tus problemas. Y lo voy a decir de nuevo. Tu problema principal en la vida no son los problemas cotidianos que tenés. No es tu economía, no es tu esposa, no son ellos tu problema principal. Tu problema principal es si estás lejos de Jesús. Ese es el verdadero problema de la humanidad. Eso es lo que nos cuenta toda la Biblia. Si vos no podés entender en esta mañana que tu problema es estar lejos de Dios, no tuvo sentido la visita. Para los creyentes cansados, cuando estamos golpeados por la vida, con las distintas situaciones, hay veces en que uno ora y vos decís, che, mi oración no llegó ni al techo. No llegó hasta Dios, no se comunicó. Pero ¿saben qué? No depende de tu oración si llega o no al techo. Si vos estás en Cristo, tu oración llega al cielo, porque el cable de comunicación no sos vos, es Jesús la comunicación. Él es el que nos conecta con el Señor. A los niños, imagínense esto, chicos.
Ustedes están parados frente a un río caudaloso, viene fuerte el río, la corriente está intensa. Y del otro lado están tus padres y vos querés ir para ahí. ¿Qué necesitan para poder llegar con sus papás? Un puente de comunicación para el otro lado. Y saben que en la vida espiritual pasa lo mismo, porque nosotros estamos de un lado, el pecado es ese río que pasa fuerte y la única forma de llegar a Dios es tener un puente. Ese puente es Jesús. Ese puente fue la cruz en el Calvario. Lo que nosotros vamos a recordar la semana que viene, que es el sacrificio de Jesús en la cruz, es lo que hizo el puente entre la tierra y el cielo. Jesús es la escalera que nos comunica con el Señor. Y acá hay una promesa que es hermosa, y la podemos hacer nuestra también. Dice, he aquí yo estoy contigo. Y revela no solo eso, sino que promete, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, te volveré a traer, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Cuando el Señor Jesús se estaba yendo, en Mateo 28, nos dijo, id por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa promesa también es para vos. No es una emoción, es un pacto que Dios hace con nosotros. Y no es una frase linda para tenerla en la remera o en una tacita. Es una declaración divina de preservación. ¿Saben lo que es la preservación? Es que Dios nos cuida hasta que lleguemos al lugar. ¿Saben que nuestra salvación depende del Señor? Porque Él nos viene, nos compra con un precio de sacrificio en la cruz y después nos sostiene hasta que llegamos a la herencia en el cielo. Eso se llama preservación. Acá, el mismo Jehová le está explicando a Jacob que lo iba a preservar. Y es la misma promesa que el Nuevo Testamento le da a lo que somos hijos de Dios. Bien, ¿se acuerdan entonces? El punto 1 es que Dios aparece al hombre, lo busca. El punto 2 es que se revela con claridad. Y este punto 3 es que Dios despierta una respuesta en el hombre. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que responder ante Dios. ¿Ante qué voy a hacer yo con Jesús? ¿Qué es Jesús para mí? Y la experiencia con Dios tiene que producir una obediencia concreta. Saben que no sirve de nada decir, che, estuvo lindo el culto, qué interesante lo que predicó el pastor hoy. Ah, estuvo bueno, sí, estuvo bueno. Si no cambia tu vida, no tuvo sentido. La única forma de que nosotros tengamos un corazón regenerado es cuando, escuchando la palabra de Dios, Dios hace el milagro en nuestro corazón, de cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón para el Señor. Y acá, después de todo esto, Jacob hace ciertas cosas buenas y ciertas cosas que las podemos discutir. Lo bueno es que, primero que nada, se da cuenta de que se topó con Dios y tiene reverencia y dice, cuán imponente es este lugar, es increíble. Aplica la fe, dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Yo no sabía que Dios estaba acá. Yo no sabía que Dios me acompañaba en el día a día. Y adora al Señor levantando el altar y haciendo memoria, diciendo, esta es la casa de Dios. Esa es la parte interesante, que es que Jacob realmente reacciona. Yo creo que no se convierte al Señor en ese momento, pero se da cuenta que el Dios de sus padres
existe. ¿Y sabes qué? Hoy vos tenés que saber que en algún punto te tenés que encontrar con ese Dios. Quizás el Dios de tus padres, quizás el Dios de tu conocido, de tus amigos, de tu pastor. Y vos te tenés que conocer con ese Dios. Tenés que empezar a ver como primera instancia de que Él existe. Él está. Y ahí hace un voto. Y quiero que volvamos a leerlo porque me llama la atención. Hay veces que la gente trata de hacer esto hoy en día. Fíjense, Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda del camino y me da alimento para comer y ropa para vestir, perdón, esto es 4, y vuelvo sano, 5, y voy a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra, ¿ustedes creen que una piedra puede ser la casa de Dios? ¿Una piedra? Y de todo lo que me des te daré el diezmo. Estaba queriendo comprar la bendición. ¿Saben que hoy en muchas iglesias se predica eso? Pacte con Dios. Dé plata a Dios, entonces Él te va a dar pam, pum, pum, pum. No funciona así. ¿Qué querés pactar con Dios? Tenemos que ser agradecidos de que Dios nos dio a nosotros un pacto eterno. Pero no funciona de esta forma. No funciona dándole dinero a Dios. Hay un tema más que para mí es muy importante. En este momento de la vida de Jacob, él se da cuenta que el Dios de su padre existe, pero todavía no es su Dios. Pero saben que la historia no termina ahí. La historia, si vamos hasta el Génesis, capítulo 48, vamos a ver que ahí lo encontramos al mismo Jacob ya siendo muy viejo, siendo ciego, igual que su padre, y bendiciendo a sus hijos. Y miren lo que dice Jacob en ese momento. Dice, Jacob, ya vamos a ver, le voy a spoilear un poco el domingo que viene, que se cambia el nombre a Israel, ¿sí? Pero es el mismo Jacob. Jacob, Israel, bendijo a José, a uno de sus hijos, y dijo, el Señor delante de quien anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, eso él ya sabía, que Dios, sus padres habían tenido un Dios. Pero miren lo que dice acá, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Ya no es solo el Dios de mis padres, ya es su Dios. ¿Ven la diferencia? El Dios de tus padres, o quizás tus padres no son cristianos, pero el Dios que predica el Evangelio, la palabra de Dios, ¿es tu Dios? Ese Dios, ¿es realmente tu Dios? Y ya para terminar, 2 llamados finales. Si resumimos el pasaje, vemos los 3 puntos. El hombre solo en la noche, que Dios se acerca. La escalera entre el cielo y la tierra, es que Dios se revela y nos conecta con Él. Y por último, una vida que se despierta a la reverencia y a la fe, es que se da cuenta de que Dios está. ¿Saben que el verdadero inocente que pasó una noche de abandono realmente fue el Señor? El verdadero lugar donde el cielo y la tierra se conectan es Jesús. La verdadera casa de Dios es Cristo y la verdadera puerta del cielo es Jesús. Entonces la pregunta no es si alguna vez tuviste una experiencia parecida a la de Jacob. La pregunta más importante para esta mañana es, ¿qué vas a hacer vos con Jesús? ¿Qué vas a hacer vos con Jesús? ¿Es Jesús realmente tu Señor y tu Rey? ¿Lo vivís todos los días?
Y si nunca hiciste esto, a los que están sin Cristo, no hay forma de que el moralismo te lleve hacia Dios. Que el solo hecho de que seas una buena persona te haga llegar al cielo. No hay forma. El único camino es venir a Cristo, arrepentirse de los pecados, creer en Él y confiar en Él. Ese es el camino. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza que nos da esta porción de la Biblia. Cómo nos hace ver, Padre, que vos estás al lado nuestro, quizás en los momentos más oscuros de nuestra vida. Señor, te pido que en esta mañana podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver cómo el Señor Jesucristo es el único que nos comunica con el cielo. Padre amado, te pido que te puedas acercar a las personas que no te tienen en el corazón y que en esta mañana puedan humillarse delante tuyo, pedir perdón por sus pecados y acercarse a vos. Señor, también te pido por mis hermanos que están cansados, atribulados, con problemas, con distintas necesidades, y te pido que puedan ver que en Cristo hay una conexión directa con el cielo y que vos prometiste, Señor, no solo acompañarnos, sino preservarnos, mantenernos y sostenernos en todo el camino. Confiamos en ti, Señor, te alabamos y te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.